Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer versos 1 al 9. Hoy vamos a estar hablando de la conversión de Pablo. Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 9. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Muy bien, yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres como él en el camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, desde la arte del gozo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, levantándole una mano, le metieron en la mano. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vamos a orar para exponer la palabra del Señor. Oh Dios, gracias por darnos una vez más la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda llenarnos, que tu Santo Espíritu pueda iluminarnos en esta hora para entender tu palabra, oh Dios, para poderla comprender, para poderla asimilar, Señor, y también llevarla a la práctica. Permite, Padre, que estas enseñanzas no caigan en el vacío, Dios, sino que puedan caer en corazones sensibles a tu voz, corazones que buscan agradarte, Señor. Permite, Padre, que tú seas exaltado en esta hora, que este mensaje, Señor, pueda llevarnos a valorar y entender la dimensión de la conversión y saber que tú tienes un plan y un propósito con cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros podamos entenderlo, así como tú tuviste, Señor, un plan con el apóstol Pablo. Gracias por este tiempo y bendícenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos hablar en esta noche de la conversión de Pablo. Como acabamos de ver en estos 9 versículos, hay un relato que el autor de este libro, Lucas, recuerden que Lucas ya había hecho un primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, y un segundo tratado, que es el libro de Hechos, donde comienza con los discípulos reunidos en un aposento, en el aposento alto. El Señor le dice que tienen que esperar ser investidos de poder del Espíritu Santo para luego predicar el Evangelio. Vemos que el Señor asciende a los cielos y viene Pentecostés, donde podemos decir que comienza a inaugurarse la iglesia y comienza a expandirse el Evangelio. Esta narración es una de las narraciones más conocidas del Nuevo Testamento, ya que se refiere a la conversión del gran siervo y hombre de Dios, el apóstol Pablo. Definitivamente esta conversión es impresionante y significativa, no solo por tratarse de la figura apostólica más importante del Nuevo Testamento. De hecho, si nosotros analizamos la obra de los apóstoles, vamos a caer en conclusión de que la figura más importante es definitivamente el apóstol Pablo.
Pero no solamente es importante por eso, sino por las condiciones en que se da dicha conversión. Cuando vamos a ver más adelante, cuando veamos todo el contexto, nos vamos a dar cuenta que son condiciones especiales en que se da esta conversión. En el versículo 1 se nos dice que Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los seguidores del Señor. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Esta expresión respirando expresa la intensidad de ánimo que tenía Saulo, en contra de los seguidores de Cristo. Es decir, Pablo estaba en una condición que él estaba determinado para perseguir a la iglesia, para perseguir a los seguidores de Cristo. Su ánimo estaba en ese nivel. Esta determinación lo hizo ir al sumo sacerdote, quien era la autoridad máxima en el Sanedrín. Es decir, no solamente él de manera individual tiene esa actitud, sino que él va a buscar ahora el apoyo de la autoridad máxima para él perseguir a los cristianos. El versículo 2 nos dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es posible que en ese momento el sumo sacerdote fuera Caifás, que era la máxima autoridad del Sanedrín, y tenía jurisdicción no solamente en las personas que vivían, los judíos que vivían en Jerusalén, sino en Palestina y la dispersión. Por eso él le pide carta para Damasco, porque él tenía esa autoridad sobre esos lugares. Lo que le daba a Pablo el poder para arrestar a los judíos cristianos que vivían y asistían a las sinagogas. Al parecer, en los primeros tiempos del cristianismo, los cristianos también iban a la sinagoga, porque Pablo está buscando carta para ir a las sinagogas de Damasco a buscar ¿qué? No a los judíos que no eran cristianos, sino a los judíos que eran cristianos. Eso quiere decir que tanto judíos que no son cristianos y judíos cristianos se estaban reuniendo en la sinagoga. Y al parecer había esa cierta tolerancia en ese momento entre ambos grupos. Saulo estaba determinado a ir a Damasco, capital de Siria, con el único propósito de atar y apresar a los discípulos del Señor. Es como cuando una persona se le mete algo en la cabeza. Y lo que estaba en la cabeza de Pablo era, yo voy a apresar y yo voy a arrestar a los discípulos del Señor. Y él estaba concentrado, enfocado en esa tarea. Él no estaba distraído, él no estaba diciendo, yo voy a hacer otra cosa, yo voy a bajar la guardia. No, Pablo estaba determinado y enfocado en hacer esa tarea. El versículo 2 continúa diciendo que Saulo quería la aprobación del sumo sacerdote para apresar hombres y mujeres de este camino y traerlos presos a Jerusalén. La expresión este camino, figuradamente, hace referencia a una forma o modo de proceder. ¿Quiénes eran los de este camino? Los que tenían la forma de Cristo y procedían como Cristo, tenían la forma del Señor. Estos del camino, ¿saben qué? Iban a ser fácilmente identificados por los encargados de la sinagoga. Por eso, como se reunían en la sinagoga, tanto judíos cristianos como judíos no cristianos, el encargado conocía de la sinagoga quiénes eran los judíos cristianos. Y Pablo va con esa carta del sumo sacerdote a donde esos encargados, para que él los identificara y dijera, mira, ese que se sienta allí, ese cristiano. Ese que se pone por aquí, por la esquina, ese cristiano. Es decir, era algo bien planificado y Pablo tenía la certeza de que podía apresar a esos cristianos judíos y llevarlos a Jerusalén. El versículo 3 nos dice que Saulo estaba de camino, cerca de Damasco. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Es decir, que fue una luz inesperada, una luz que le rodeó por completo.
algunos estudiosos dicen que esta luz pudiera ser la Shekinah que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, refiriéndose a la presencia del Señor. Otros dicen que hace referencia a la zona, que en esa zona de Damasco suceden muchos relámpagos, y quizás por esa razón Pablo fue iluminado, aunque cuando leemos en Hechos 26:13 nos dice que el evento ocurrió al mediodía. Pudiera ser que al mediodía, como está el sol candente, pudiera ser que fuera parte de lo que rodeó al apóstol Pablo. El versículo 4 dice que luego que Pablo fue rodeado de esa luz y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz que Pablo escuchó fue la voz de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia dice que Cristo habló en arameo, escuchó la voz en arameo y le hacía esta pregunta. La pregunta está precedida por repetir el nombre de Pablo 2 veces. Saulo, Saulo, como diciendo, préstame atención a lo que yo te voy a decir. Cristo no menciona el nombre una sola vez, lo menciona 2 veces para enfatizar o requerir la atención del apóstol Pablo. La pregunta, ¿por qué me persigues?, implica que Saulo, en su celo farisaico y religioso, al perseguir a los discípulos del Señor, ¿a quién estaba persiguiendo? Al propio Señor. Si el Señor está diciendo, tú estás persiguiendo a los discípulos míos, y eso significa que tú me estás persiguiendo a mí. Nosotros encontramos eso en varios pasajes de las Escrituras. Miren lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3. ¿Cuál era el modo de proceder de Pablo con la iglesia? Y Saulo consentía en su muerte, es decir, refiriéndose a Esteban, el primer mártir de la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y Saulo, ¿qué dice la palabra del Señor? Asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Óigame bien, cuando la Biblia dice que Saulo, un solo hombre asolaba a la iglesia, usted tiene que imaginarse en ese momento qué había en la mente de Pablo, cuál era la determinación de Pablo. Y dice ahí que él tenía un celo farisaico. Él estaba determinado en destruir a los seguidores de Cristo, en destruir la iglesia. Y su meta era eso. Y él iba a hacer todo lo posible para destruir la iglesia. Ese Pablo estaba con un fuego, con una pasión errada, pero por una pasión supuestamente por el Señor, destruir a los del camino. Mira lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 6, hablando acerca de esto también. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor: en cuanto a celo, perseguidor ¿de qué? De la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Gálatas 1:13. Mira lo que nos dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y qué más dice? Y la asolaba. Es decir que si Pablo nos veía a nosotros que íbamos para el trabajo, ahí nos agarraba a Pablo. Si íbamos al supermercado, ahí nos agarraba a Pablo. Si salíamos a comprar algo en una tienda, Pablo estaba ahí, buscando y persiguiendo a los hijos de Dios, asolando a la iglesia de Dios. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo 1:12 al 14. Esa era la actitud, el modo de proceder del apóstol Pablo. Primera de Timoteo 1:12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ¿por qué? Por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo actuaba así? Por un celo farisaico, por incredulidad y porque él era ignorante. Él realmente no estaba haciendo eso porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, perseguir a la iglesia. Es como que, imagínense hermanos, que nosotros somos la religión judaica, nosotros somos la religión judaica, y que de aquí salga otro grupito diciendo que ellos son los que realmente han aceptado y recibido al Mesías, que ellos están en el camino verdadero. ¿Cuál va a ser la actitud de nosotros? No, ustedes están mal. ¿Y cuál va a ser la actitud de nosotros? Perseguirlos a ellos, destruirlos a ellos. Y era lo que estaba pasando en ese momento. Del judaísmo se está saliendo eso. Está Jesús, quien es el Mesías. Ese grupo del judaísmo no lo acepta. Pero hay un grupo que sí lo acepta. ¿Qué está pasando? Van a arremeter, que era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Él consintió la muerte de Esteban. Él asolaba a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, hombres y mujeres. Pablo no tenía que ver si eran mujeres. También arrestaba a las mujeres y las sacaba de sus casas. Él entraba en las casas, los arrastraba, los encarcelaba. Y esa misma operación que Saulo era lo que Saulo quería hacer en Damasco. Eso mismo de apresar, de arrastrar, de encarcelar, era lo que él iba a hacer en Damasco. Y él iba a hacer eso en todos los lugares. Ahora, nosotros vemos que no fue así. Mira lo que nos dice Hechos, capítulo 9, vamos de nuevo, versículo 5. Dice, después que el Señor le dice, ¿por qué tú me persigues? Pablo le responde al Señor Jesucristo. No, Pablo no le responde al Señor Jesucristo. Pablo omite la pregunta. El Señor le está preguntando, ¿por qué tú me persigues? ¿Y qué está haciendo Pablo? ¿Le está respondiendo? No. Pablo lo que hace es que le pregunta, ¿quién eres, Señor? Es muy probable que Pablo, cuando escucha esta pregunta del Señor y le dice, ¿por qué tú me persigues? Que en ese momento Pablo no sabe quién es que le está hablando. Y por eso él quiere saber quién le está hablando. Dice el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el versículo 5 se nos dice que Saulo hace caso omiso a la pregunta del Señor y le responde con otra pregunta con la intención de saber quién es que le está hablando. La palabra que aparece aquí como Señor es la palabra curios, pero esta palabra curios puede utilizarse de dos maneras. Puede utilizarse refiriéndose a respeto, es decir, tanto respeto, como a Dios como Señor. Es decir, que Pablo está usando la palabra como una expresión de respeto, saber quién eres tú, Señor, como decir, Señor, ¿qué usted desea? Lo está usando de esa manera porque él no sabe quién le está hablando. Es muy probable que Saulo no se esté refiriendo a Jesús como Señor, es decir, como Señor, como curios, Dios, sino como Señor en señal de respeto. En ese preciso momento, porque él no está reconociendo quién le está hablando. El Señor, a diferencia de Saulo, responde la pregunta y revela su identidad. Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. A diferencia de Pablo, que no respondió la pregunta, sí Jesús está respondiendo la pregunta y está mostrando su identidad, diciendo quién es. Otra vez, el Señor le hace ver a Saulo que él le conoce muy bien. Es decir, Jesús conocía muy bien a Saulo. Sabía que Saulo era el perseguidor. Sabía que Saulo
estaba asolando a la iglesia, sabía que Saulo estaba hiriendo a la iglesia, pero Saulo no sabe quién le está hablando. Saulo está persiguiendo a la iglesia, supuestamente en nombre de Dios, pero él no sabe quién le está hablando. Él no sabe que es el Señor Jesús, nuestro Dios, quien le está hablando. Otra vez el Señor le hace ver a Saulo que él le conoce muy bien, que le conoce como perseguidor de la iglesia, que es lo mismo que perseguirlo a él. Las expresiones de la última parte del versículo 5, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y la expresión que dice en la primera parte del versículo 6, él temblando y temeroso del Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Al principio del versículo 6, no aparecen aquí en los manuscritos y versiones del Nuevo Testamento. Esas expresiones no aparecen. Sin embargo, algunos traductores o copistas parece que haciendo su traducción usaron esa expresión y la trasladaron también en el capítulo 26, donde aparece también la expresión. Vamos a ir a Hechos 26, 14, para que veamos que sí también aparece esa expresión. Hechos 26, 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En 22:10 también encontramos que también aparece la expresión. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Fíjense que hay una diferencia entre 26:14 y 22:10. Hay algunos manuscritos, ¿verdad? Como manuscritos sirios, latinos, donde aparece la primera expresión del versículo 6. Un gran humanista también llamado Erasmo introdujo eso, pero en versiones más recientes, es decir, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, la Biblia textual, no aparece eso. Usted puede ir a la Nueva Versión Internacional y no aparece ese texto. Esa expresión de dar cosas contra el aguijón no aparece. Quizás, ¿verdad? Los copistas, ¿verdad? Por darle más dramatismo al texto, quizás lo incluyeron. En el versículo 6 se nos dice que el Señor ordena a Saulo a levantarse y entrar a la ciudad para que supiera lo que era necesario y preciso hacer. Miren lo que dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este verbo hacer pudiera traducirse como dejar, enderezar y procurar, que aplicable a la figura de Saulo trata de expresar que las palabras necesarias que Saulo escucharía al entrar en la ciudad les iban a ayudar a dejar o abandonar su celo farisaico. Él tenía que abandonar su celo farisaico, él tenía que enderezar su fe, porque él tenía una fe, era un religioso, creía en Jehová, creía en Dios, y él tenía que procurar servir a Dios de verdad ahora, con los propósitos de Dios, porque lo que Pablo estaba haciendo en su celo farisaico no era sirviendo a Dios. Ahora, él tenía que escuchar lo que él tenía que hacer. De manera que en el texto nos dice que Pablo tenía que tener la humildad para que, aunque él aventajaba a muchos en el fariseísmo, aunque él era un erudito, él tenía que dejarse guiar para saber qué él tenía que hacer ahora que ha conocido al Señor. El versículo 7 nos dice que los hombres que acompañaban a Saulo permanecieron de pie, atónitos. Dice el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esta palabra, oyendo, ¿verdad? La voz, mas sin ver a nadie, se traduce, estaban atónitos, ellos estaban mudos, ellos estaban asombrados con lo que había acontecido. Ellos no sabían
qué estaba pasando. Estos hombres escuchaban alguna voz o sonido, pero no veían a nadie. Ellos estaban oyendo. Y esto es interesante, hermano, porque está Pablo, Saulo, que el Señor le está hablando en lengua aramea. Pablo está entendiendo lo que el Señor le está diciendo, pero los que están alrededor no están entendiendo nada. Es decir, los que están alrededor están oyendo una voz, están oyendo sonido, pero no saben nada. Algunos se preguntarán, bueno, si el Señor quería salvar lo que quiere salvar a la gente, ¿por qué Él no nos salvó a todos ahí? Lo que pasa, hermano, que Dios tiene sus instrumentos escogidos. Y Pablo, como dice las Escrituras, era un instrumento escogido. Y realmente, el que estaba asolando la iglesia, ¿quién era? Era Pablo. Si logramos en la mente humana que el cabecilla abandone eso, ¿qué va a suceder? Va a haber tranquilidad, va a haber paz. Y el Señor está hablando a Saulo. Esa voz que ellos escucharon, los que acompañaban a Saulo, no fue inteligible para ellos. Estaban convencidos de que escuchaban algo, pero no entendían ni distinguían palabras. De haber entendido las palabras, habían sabido que era Jesús quien estaba hablando con Pablo, pero ellos no entendían nada ni sabían nada. El versículo 8 nos dice que Saulo se levantó de tierra. Mire lo que dice el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Él se levantó y no veía a nadie. El versículo 8 nos dice que Saulo se levantó de tierra, a diferencia de los hombres que iban con él, que por asombro enmudecieron y se quedaron paralizados. Eso fue lo que sucedió con ellos. Saulo, igual que aquellos que le acompañaban, no veía a nadie. Sin embargo, en ambos casos, las razones de no ver son diferentes. Los que acompañaban a Pablo no están viendo porque ellos tuvieron una dificultad visual para ver. No, ellos no están viendo porque Dios no quiere que ellos lo vean. Es decir, Dios no quiere que esos que están acompañando a Pablo lo vean a él. Jesús no quería. Ahora, en el caso de Pablo, Pablo no está viendo porque sus ojos fueron afectados. Y vamos a ver más adelante que Ananías, que era uno de los discípulos, ora para que Pablo pudiera recobrar la vista. Pablo no está viendo por una incapacidad visual, pero los acompañantes no tenían incapacidad visual. Pero Dios no quería mostrársele a ellos. Dios no quería mostrarle nada a ellos. Simplemente escuchaban un sonido, no veían a nadie, porque Dios en su poder no quería mostrarle nada a los acompañantes. Sí a Pablo, pero no a los acompañantes. Hermanos, en el caso de Saulo, la razón por la que no veía era porque sus ojos fueron incapacitados para no ver. En los versículos 17 y 18 se puede apreciar que Ananías ora por Saulo para que recibiera la vista. Miren lo que dice el versículo 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Los acompañantes no recibieron ningún daño en sus ojos, simplemente el Señor no le mostró nada. Pero en el caso de Pablo sí fue afectado sus ojos, su visión, para ver. Al estar Saulo incapacitado visualmente, es guiado a la ciudad de Damasco como si fuera un ciego por los hombres que le acompañaban. Si usted ha visto la historia, usted está viendo que estamos viendo a un Pablo que su ánimo y su fuerza y su determinación va bajando. El Pablo que aparece en el versículo 1, determinado, que buscó la carta para ir a Damasco, que va con ese fuego interno a Damasco a arrastrar a la iglesia, ¿cómo es entrado a la ciudad de Damasco? Guiado por la mano,
como si él fuera un ciego. No, él no está entrando con el ímpetu con que él asolaba a la iglesia. Él no está entrando con la fiereza con que él perseguía a los cristianos. No, él está entrando ahora inhabilitado, como un ciego, tranquilo, ahora que ha conocido al Señor. Hermanos, en el versículo 9 nos dice que Saulo estuvo en la ciudad de Damasco, específicamente en la casa de Judas, y dice la Biblia que estuvo 3 días sin ver ni comer. Es decir, que era un tipo de ayuno que obviamente iba a debilitar a Saulo en su estado físico, iba a estar deshidratado, porque dice ahí que no comió ni bebió. Usted puede durar un día sin beber agua, pero hermano, durar 3 días sin beber agua es difícil. Pablo duró 3 días sin beber agua y 3 días sin comer. Es lo que dice el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, ¿qué dice la Biblia? Recobró su fuerza. Y es normal, hermano. Si usted dura 3 días sin comer y 3 días sin beber agua, ¿qué va a pasar con usted? Mire, usted está loco, usted no sabe qué hacer. Usted está... Si con un día hay gente que se está muriendo, hay gente que con horas que se le pasó la comida tan malo, imagínense 3 días. Estaba deshidratado, estaba muy mal, en una condición física muy mal. Pero hermanos, este relato de la historia de la conversión de Pablo, trayéndolo a nuestro contexto actual, podemos ver varias verdades importantes. Primera verdad. Primero, que nosotros podemos ser celosos de Dios con motivaciones incorrectas. Porque realmente, hermanos, Pablo era celoso de Dios. Pablo tenía un celo por las cosas del Señor. Y dice la Biblia que Pablo en su fariseísmo aventajaba a muchos. Y que en cuanto a la ley, dice la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia? Que él era irreprensible. Pablo era una persona, vamos a decirlo así, entregada a su religión. Era coherente en su religión y estaba viviendo para su Dios. Ahora, él estaba haciendo eso de manera incorrecta. Yo puedo ser celoso de Dios, pero puedo hacerlo de manera incorrecta. El celo de Saulo, desarrollado en su creencia religiosa, le llevó a perseguir a la iglesia. Y esto lo hacía por ignorancia, como dice la palabra del Señor. Ahora, nosotros sabemos que eso es peligroso, porque los grupos terroristas, esto que hacen, lo mismo que hacía Pablo, es lo mismo. Son seguidores de su religión, cumplen a cabalidad su religión, pero lo están haciendo de manera incorrecta. ¿Por qué lo están haciendo de manera incorrecta? Porque cuando tú le quitas la vida a otra persona, que muchas veces es inocente, que muchas veces no tiene que ver nada con eso, entonces esa religión es incorrecta. Y nosotros hemos visto, hermano, en toda la historia de la iglesia y en el tiempo actual, cómo esos grupos religiosos, por su celo, han matado a otros. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con lo que pasó con la iglesia católica? ¿Qué hizo la iglesia católica? Miren, hermano, la Inquisición acabó con muchos verdaderos cristianos. ¿Y por qué? Porque ellos, en su celo incorrecto, ¿qué hacían? Que si usted creía diferente a lo que creía la iglesia de Roma, entonces vamos a quitarle la vida. ¿Y qué hicieron? Grupos completos lo exterminaron. Hay un grupo que se llama los cátaros y ellos los exterminaron por completo. Óigame bien, exterminaron una comunidad completa. Ellos la terminaron. La iglesia en España, por ejemplo, que fue donde hubo esa contrarreforma, fue muy fuerte en España.
Por eso hay una religiosidad tan fuerte en España. ¿Saben qué hicieron? Iglesias que estaban comenzando fruto de la reforma, la exterminaron por completo. Es como que a nosotros no podemos reunirnos como nos estamos reuniendo. Nos reunimos escondidos. Nos reunimos escondidos. Y así fue que comenzó a entrar el evangelio, escondido. Nos reunimos escondidos, nos estamos reuniendo escondidos. Esta misma cantidad, somos muchos. Nosotros tratamos de que otros conozcan el evangelio, familiares, no abiertamente, sino con material, hablándole. Pero siempre sucede que se daban cuenta. O algunos de los que estaban en la iglesia por presión hablaba, y entonces ahí comenzaba una verdadera cacería. Y nos mataban a todos, a todos. Incluso tenían la práctica de que si alguien había muerto, ellos hacían una estatua de esa persona y quemaban la estatua de esa persona. Es decir, era como una manera de decir, estamos en contra como sea. Tú te moriste, pero como quiera te vamos a hacer juicio. Y eso es fruto de un celo religioso que es incorrecto. Yo puedo servir a Dios con motivaciones incorrectas. Otra cosa que podemos extraer para nuestro tiempo. Nadie es tan malo ni tan ciegamente religioso que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar en las dimensiones de quién era Saulo, nosotros ya hubiésemos condenado a Saulo. De hecho, cuando Saulo se convierte, ¿sabe qué era la actitud de la iglesia? Que la iglesia no confiaba que Pablo se había convertido. La iglesia pensaba que Saulo era un infiltrado. Y yo le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. Imagínense Hitler, que acaba de matar 7 millones de judíos. Y de repente Hitler dice que él se ha convertido al judaísmo y que él quiere ayudarlo a ellos. ¿Usted cree que los judíos van a querer compartir lo que quedan con Hitler? No van a querer, porque van a desconfiar, van a decir, no, pero que este acaba de matar 7 millones. ¿Cómo yo? Y esa es la misma actitud que estaba teniendo la iglesia con el apóstol Pablo. Pero con el testimonio que Pablo fue dando, con su vida, los hermanos fueron cayendo en cuenta de que realmente Pablo se había convertido. Entonces, hermano, nadie es tan malo ni tan ciegamente religioso que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Saulo, aunque había hecho muchos males a los seguidores de Cristo, con la convicción de que con eso estaba sirviendo a Dios, se encuentra con el Señor y es transformado. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Presentarle el evangelio, presentarle a Jesús a las personas. Eso es lo que lo va a cambiar. No somos quien para juzgar. Es decir, bueno, es que este nunca va a ser salvo. Porque si pensamos así, Pablo en nuestra mente nunca podía ser salvo. Y fue salvo y Dios lo usó grandemente para su obra. Hermanos, otra implicación para nuestro tiempo es que perseguir a la iglesia es lo mismo que perseguir a Cristo Jesús, ya que Él es la vida y sostén de la iglesia. Así que no tenga temor. Si lo están persiguiendo a usted, ¿saben a quién está persiguiendo? A Cristo el Señor. Y Cristo es la vida y el sostén de la iglesia. Hermanos, hay algo que los cristianos estamos acostumbrados. ¿Usted sabe a qué estamos acostumbrados? A que nos persiguen. La persecución es parte de lo que ha sido la evolución y el desarrollo del cristianismo. En todas las épocas siempre se ha perseguido al cristiano. No ha sucedido así con otras religiones, con el cristianismo. Siempre se ha perseguido al cristiano, siempre se ha llevado a la muerte al cristiano, siempre ha habido persecución. Y en este tiempo tenemos esta persecución física en otros países como China y en Medio Oriente, pero tenemos en los países donde hay democracia, tenemos una persecución ideológica. Nos están persiguiendo, hermano. Y aunque nos persigan, aunque quieran quitarle la autoridad a la iglesia, ¿usted sabe qué va a pasar? Lo mismo que Dios hizo con Saulo. Detuvo esa persecución. Y va a ser así, hermano. Ahora, nosotros tenemos que entender que tenemos que
llevar a cabo la labor de ser columna y baluarte de la verdad. Tenemos que cumplir nuestro rol como iglesia. Dios no va a permitir que nada le suceda a su iglesia, pero tenemos nosotros que cumplir nuestro rol. Hermanos, algo que vemos de la historia de la conversión de Pablo es que Dios siempre da el primer paso para encontrarse con el hombre y rescatarlo de su vida de pecado. ¿Quién es que se le aparece a Saulo? Es el Señor. Y Dios siempre da el primer paso. ¿Quién es que llama para que sean salvos? El Señor. Dios siempre está acercándose al hombre. Dios siempre está buscando al hombre. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces el hombre no responde al llamado de Dios. ¿Qué sucede? Que muchas veces el hombre busca otros caminos, pero Dios siempre está llamando al hombre. Dios siempre está llamando a nosotros para que podamos ser salvos. Él siempre da ese primer paso. Siempre Dios quiere que la vida de pecado sea abandonada. Siempre Dios da ese primer paso para eso. Hermanos, otra verdad para nuestro contexto actual es que no importa qué tan determinados estén los enemigos de Cristo para destruir su iglesia, al final, dicho plan y esfuerzo siempre serán frustrados por nuestro Señor. Siempre serán frustrados por nuestro Señor. El plan que tenía Saulo de destruir a los cristianos en Damasco fue frustrado. Sí, hermano, fue frustrado por el Señor. Y el Señor ha frustrado durante mucho tiempo el plan de muchas personas malignas de destruir la iglesia. ¿Y sabe qué ha pasado? La iglesia siempre ha salido victoriosa. La Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y no hay ninguna fuerza humana o maligna que pueda destruir la iglesia. Nosotros vamos a ver muchas cosas, pero eso no va a destruir a la iglesia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser fieles a nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Defender la verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocer la verdad. Tenemos que conocer la verdad, dar nuestra vida por el Señor. Y usted verá que nunca se le va a hacer un daño a la iglesia del Señor. A veces yo oigo personas que piensan como que el mundo está en las manos de ellos, de los políticos. No, hermano, el mundo está en las manos del Señor. Y aquí nada va a suceder sin que Dios lo ordene y sin que Dios lo permita. Nada. Y su plan se está llevando a perfección. Estamos en esta crisis de pandemia, hermano. Eso es parte del plan de Dios. Y Dios va a cumplir su plan. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros no tenemos la fe, no creemos que realmente el Señor está cumpliendo su plan y que Dios no va a hacer su obra. Pero hermanos, aprendamos estas lecciones, estas verdades de la vida del apóstol Pablo y pongámoslas en nuestros corazones. Que nosotros podamos ver ese ejemplo de que Dios transforma y que Dios nunca va a permitir que su iglesia sea destruida. Así que Dios le bendiga y vamos a orar para despedir. Con Dios y Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, por este día. Gracias, Señor, por habernos permitido compartir tu palabra y haber, Señor, mostrado este hermoso relato de la conversión de uno de los instrumentos que tú más usaste en el Nuevo Testamento, Señor. Sabemos que hay muchas personas que quizás para nosotros son imposibles, en el sentido de que creemos que no pueden ser salvos. Pero si tú salvaste al apóstol Pablo, sabemos que tú puedes salvar a cualquier persona. No importa la condición, no importa el odio que tenga en su corazón, el celo, tú puedes salvar. Para ti no hay nada imposible. Y lo hemos visto, Señor, en esta conversión. Quizás nosotros en algún momento tuvimos esa misma actitud del apóstol Pablo. Quizás nosotros teníamos un celo religioso. Quizás nosotros decíamos que estábamos sirviendo a Dios. Pero realmente te encontramos, Señor. Tú viniste a nuestro encuentro y pudimos ser salvos, Señor. Gracias por habernos iluminado aquel día glorioso en
en el que cada uno de nosotros decidió seguir a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sabemos que nunca nos arrepentiremos de haber tomado una decisión tan importante. Permite, Señor, que tu iglesia siga adelante frente a los ataques del maligno y que así como tú frustraste, Señor, los planes de Pablo, sabemos que tú también vas a frustrar los planes de aquellos que son enemigos tuyos, de aquellos que son enemigos de la iglesia que tú compraste con tu sangre preciosa, Señor. Bendice a tu pueblo y guíanos con bien en nuestros hogares. En nombre de Cristo Jesús. Amén.